Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te explicamos un asunto político de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café otra vez del oriente antioqueño, porque no solo el suroeste produce café, prácticamente todo el territorio antioqueño produce café. Este café es del municipio de San Carlos. La marca es Tierra Adentro, porque es de la finca Tierra Adentro, que queda a 1.650 metros sobre el nivel del mar. Es un café de la variedad Castilla y lo comercializa en Medellín una persona que tiene fincas en San Carlos, que se llama Tatiana González. Si alguien tiene interés en conseguirlo, lo recomendamos, es muy bueno. Le podemos dar el dato si nos escriben a nuestras redes sociales. Hoy, Alejandro, vamos a hablar de un caso llamativo. Un gobernador que es como una figura muy fuerte entre el uribismo, con un discurso muy duro y muchas ideas aparentemente transformadoras. Hablamos de Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia, un hombre con propuestas de proyectos gigantes para la galería, pero con una tasa de fracaso tan grande como sus ideas. Sí, Jorge, y aclaremos, este no es un episodio para burlarnos de Andrés Julián Rendón ni para hacer críticas en abstracto, sino que creo que este es el objetivo de este episodio, entender por qué sus proyectos o sus ideas terminan, la mayoría de ellas, estrelladas. Rendón no es un improvisado en política, fue alcalde del séptimo municipio más grande en población de Antioquia, que es Río Negro, hace parte de un partido político muy grande, el Centro Democrático, quizás uno de los partidos más fuertes en la escena política electoral de nuestro país, tiene una presencia muy importante en medios de comunicación nacionales y sin embargo cuando uno va y revisa las cifras, los hechos, lo que uno se da cuenta es que mucho de lo que propone no se concreta, no termina materializándose, se cae, se hunde o se vuelve un conflicto gigante, incluso entre sus propios amigos. Así es, el sobrino político de Rubén Darío Quintero, muy conocido, que también fue secretario de gobierno del gobernador Luis Alfredo Ramos en su momento, pues lo vamos a analizar porque el objetivo es realmente sencillo hoy, es por qué una persona con tanta votación y con tanta apariencia de fortaleza fracasa prácticamente en todas las empresas que emprende. ¿Qué pasa cuando un líder no socializa sus ideas, sino que trata de imponerla? Cuando cree que sus ideas son geniales y que todo el mundo las tiene que acatar porque son geniales y punto. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy con datos, con cifras, con datos concretos, Alejandro. Jorge, vea, yo creo que la primera parte de este episodio se podría llamar no es mala suerte, sino mal gobierno. Y cuando uno va a hablar, antes de hablar de los proyectos concretos, porque hoy tenemos esa idea, uno puede mirar un patrón general. Uno revisa las iniciativas de Rendón y encuentra que el patrón es el mismo, una cosa que se repite. Él anuncia primero, después intenta imponer y por último explica o argumenta. Y eso cuando explica y argumenta, al revés. Al revés, en vez de ponerse a discutir, de buscar consensos, de convocar sectores amplios, lo que hace es tratar de imponer las cosas sin explicaciones, lanzar la idea y esperar que los apoyos le resulten por admiración, por inercia, porque sus ideas son fabulosas. Y cuando no le llegan los apoyos o cuando se le caen las cosas o cuando la gente se las critica, entonces él toma todas las críticas como si fueran ataques personales o como si fueran un sabotaje político de sus enemigos que él ve en todas partes. Una especie de megalomanía. Sí, señor. Tiene un problema real en la política, es que la legitimidad democrática no se impone, se construye. Uno tiene que oír, cuando está en política, a los expertos, a los sectores sociales, a los gremios, a las comunidades, a los empresarios, para hacer un proceso que concluya en proyectos que se solidarice una cantidad de gente para poder sacarlos adelante. Ese estilo de liderazgo de yo tengo la razón y ustedes se tienen que ajustar a mi realidad, y cuando no se ajusta a la realidad, culpar a los demás, no le parece muy parecido a lo de Petro. En esos, como decía mi abuela, los extremos se juntan. Se parecen absolutamente. Lo que no le funciona, porque no funciona, porque estuvo mal diseñado, no estuvo concertado, entonces la culpa es de otro. Hablemos, Alejandro, de los 5 proyectos estrella que terminaron estrellados, de proyectos estrella que terminaron estrellados.
la vaca para las vías de Antioquia, el referendo para la autonomía fiscal, la tasa de seguridad, eliminar la estampilla por Universidad de Antioquia y la creación del área metropolitana del Oriente o del Valle de San Nicolás. Esos son los 5 proyectos. Estrella que, repito, terminaron estrellados. Bueno, empecemos con la vaca que no dio leche. La vaca para las vías 4G fue vendida como una iniciativa muy novedosa y, mejor dicho, una cosa innovadosísima para recoger plata mediante aportes voluntarios. La meta fue muy ambiciosa de Andrés Julián, fue recaudar 1 billón de pesos. Él mismo lo dijo en el diario La República, aparece así publicado, que tenía por objetivo recoger 1 billón de pesos para poder terminar la infraestructura en especial de la vía que conduce de Medellín al Urabá. Y pues digamos que uno esperaría que ese billón estuviera respaldado primero en un estudio serio que dijera, se necesita 1 billón para estas cosas. Pero además de eso, que tuviera unas estrategias de recaudo, unos convenios empresariales, que dijera, no, esto va a ir acompañado de una ordenanza para generar unos incentivos fiscales o tributarios, algún beneficio de la gobernación. Pero no, fue más bien como cuando uno se reúne con los amigos y dice, hagamos una vaca. Y pues literalmente fue eso. Hicieron una vaca. Y bueno, ¿cuál fue el resultado, Jorge? El resultado real es realmente un desastre, ¿no? Según la propia gobernación, solo se alcanzaron a recoger 6.000 millones de pesos, ojo, 6.000 millones de 1 billón que se habían propuesto. Esto es casi como el medio por ciento, o sea, un porcentaje absolutamente, un fracaso estrepitoso. Y además a la gobernación le tocó admitir que debía revisar el origen de esos recursos porque ya había denuncias de que estaban entrando, en esas menudas que estaban entrando recursos de origen ilícito. El gobernador, pues cuando rindió cuentas dijo que iba a revisar, pero realmente es que la vaca no solo no dio leche, sino que además la poca que se recogió, la poca leche que dio la vaquita, aparecía como rendida o aumentada con agua, que eran recursos ilícitos que parece que entraron en esa poca plata que entró. Es decir, un fracaso absoluto. Sí, fracasó por todos lados, o sea, recogieron bien poquita plata, la plata que recogieron tiene todas las dudas del mundo. Y al final, Jorge, en lo que terminó es que, digo, vamos a recoger 1 billón de pesos. Y en la realidad, esos 6.000 millones de pesos para lo que sirvieron es para construir una galería de rescate en un túnel del Torio. Una inversión importante, sí, pues la obra y sirve una obra, pero una obra chiquitica al lado de la idea, pues digamos, megalómana de recoger 1 billón de pesos a punta de donaciones voluntarias de los antioqueños y las antioqueñas. Y que entonces uno dice, ¿cómo se muestra esto? Un discurso inicial exagerado, pero con un alcance real mínimo. Si uno, Jorge, organiza una vaca para hacer un asado con todos los vecinos del barrio, pero la plata que recoge apenas le alcanza para comprar 10 empanadas, pues uno no puede decir que le fue muy bien con la vaca que hizo, pues la verdad le fue muy mal. Le fue muy mal, no logró recoger. Una cucharadita de agua para llenar Una piscina. A ver, y es. Hablemos ahora, Alejo, del referendo de autonomía fiscal, ¿no? Que el objetivo era hacer un referendo para que la ciudadanía se pronunciara sobre una cosa que es bastante sensible para los ciudadanos, que es el tema de los recursos de las regiones y de los territorios para invertir y para hacer lo que haya que hacer en las regiones. Esto lo que pretendía era que los impuestos de renta y patrimonio no se manejaran desde Bogotá, sino que se manejaran desde las regiones. Y este anhelo descentralizador que siempre ha habido en Colombia, le permitió cierto respaldo ciudadano, hay que decirlo. Con recursos de la gobernación recogieron un mundo de firmas, ¿no? Dice que recogieron más de 4 millones de firmas, aunque en realidad la registraduría solo les validó 2 millones larguitos de firmas. Pero esos no dejan de ser 2 millones de firmas que sí, pues, seguramente recogieron mucho, pagando plata que recogía gente para que recogiera firmas y lo que sea, pero es un poco gente que firmó el referendo. Y miremos a ver qué pasó con este otro gran proyecto del doctor Andrés Julián. En este caso no era suficiente recoger las firmas, sino que necesitaba que esto pasara por el Congreso. Pareciera que lo difícil es recoger las firmas y lo fácil es que la iniciativa pasara en el Congreso, pero a Andrés Julián Rendón le pasó al revés, que recogió las firmas, 2 millones de firmas, se le avaló la registraduría, llevó el proyecto al Congreso y en la Comisión Primera del Senado se le cayó el proyecto porque tuvo 7 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones. Y lo clave es esto, que se le cayó no por los votos en contra, sino por esas 5 abstenciones, de las cuales 2 fueron 2 abstenciones rutilantes, la de Paloma Valencia y de María Fernanda Cabal, que son justamente sus 14 senadores de su propio partido, el Centro Democrático. Ellas se salieron del debate, o sea, asistieron a la comisión,
pero se salieron antes de votar y permitieron que se hundiera. Si ellas hubieran votado, habría quedado con 9 votos a favor, 8 en contra, le habría permitido pasar el debate y seguir en los debates en el Congreso, pero con esas 2 ausencias el debate se le hundió, o sea que no logró recoger ni siquiera el respaldo dentro del propio centro democrático. Y entonces la respuesta de Rendón fue bastante emocional, bastante parecida a las respuestas que da Petro cuando fracasa en alguna propuesta. Es los que hundieron el proyecto le hicieron un favor a Petro. Eso fue lo que salió a decir el doctor Rendón. Y esa reacción muestra su falta de liderazgo. No logra siquiera hacer acuerdos con la gente cercana, con la gente que está a su alrededor y culpa a los demás de los fracasos. Yo creo que este referendo no se cayó por ningún enemigo externo. Se cayó porque no es capaz el doctor Rendón ni de sumar la gente que tiene a su alrededor para una causa de estas y fracasó. Jorge, es que, vea, esto ya lo han reportado algunos medios de comunicación. El presidente incluso tiene una pelea con su propio jefe de partido, que es Álvaro Uribe. Tienen una pelea que mantienen ahí casada y que no han logrado resolver y pues no logran recoger consensos ni siquiera dentro de su propia organización política. Y pasemos a otro tema. Nosotros lo tocamos aquí en un episodio anterior, la tasa de seguridad. Jorge, es una tasa con la que nosotros aquí explicamos todos los problemas de esa tasa, pero aquí resumidamente buscaba recaudar 1.09 billones de pesos en los próximos 3 años. Es una cifra enorme, tan grande como la de la BABA. Pero desde que comenzó tuvo problemas. Empecemos por esto, el problema político de no ser capaz de construir ni siquiera con sus amigos. EPM, administrado por la administración de Federico Gutiérrez y la alcaldía de Federico Gutiérrez, le dijeron no al proyecto. O sea, empecemos porque desde que lo propuso, sus propios amigos le dijeron que no le cobraban esa sobretasa de seguridad y de hecho le ha tocado gastarse un montón de plata cobrándola por otro lado diferente porque EPM, que sería que la debía cobrar, no la está cobrando. Y esto es un golpe todavía más duro, Alejandro, porque mire usted, se pusieron una meta en esto de la tasa de seguridad bastante bajita para el primer trimestre de este año, que fue cuando lo empezaron a cobrar. Entonces pusieron una meta bajita para decir que cumplían mucho. Se pusieron la meta de 45.600 millones de recaudo en el primer trimestre. Y adivine cuánto recaudaron, 19.000 millones. Eso lo dice Caracol. Eso lo dicen las noticias. O sea, han recaudaron en el primer trimestre el 42% de lo presupuestado. Con un problema adicional, es que el año pasado, 2024, que no había tasa de seguridad, las cifras de homicidios en Antioquia fueron mucho mejores, 25 homicidios, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de homicidios en los últimos 55 años en Antioquia, el año pasado. Y este año, ya con tasa de seguridad y unos centavos que han recaudado, la tasa de homicidios se ha disparado de una manera superlativa. Es más, sin acabar el año, ya se ha superado la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del año pasado. O sea, el fracaso es por punta y punta. No recauda y lo poco que recauda tampoco empieza a resolver los problemas de seguridad que dice que hay que resolver con esa. O sea, pues porque con eso es que comparamos el éxito de la sobretasa de seguridad. Si la sobretasa de seguridad es para invertir en seguridad, pues lo que uno esperaría es que cuando se cobre, pues la seguridad, los indicadores de seguridad mejoren y no empeoren. Y entonces, Jorge, sin contar que ya hay demandas para tumbarla, que eso arrancó mal, que llegó con rechazo hasta de sus propios sectores aliados, que llegó con dudas, sin consenso. Además, este asunto de que uno cobre más y entregue menos, pues eso tiene un efecto de político muy grave, que es de una enorme desconfianza. El efecto práctico es que la gente se está negando a pagar, que la gente está diciendo, ¿por qué yo tengo que pagar la sobretasa? Los comerciantes en el Carmen me decían hace unos días, me parece una alcahuetería que me cobren cada 3 meses la sobretasa de seguridad y que en ese mismo tiempo yo le tenga que pagar a los pillos la vacuna que me vienen a cobrar, o sea, y que los pillos me la vienen a cobrar por lo mismo, me dicen, entréguenos plata para cuidarlo. Es una cosa que realmente pues es muy lamentable. Bueno, Alejo, hablemos ahora de otro de los tremendos fracasos de este gobernador fracasado. Hablemos de la intentona de eliminar la estampilla Pro Universidad de Antioquia y cambiarla por un mecanismo bastante confuso, bastante aparatoso y que desfinanciaba, de hecho, a la ya desfinanciada y flaquita Universidad de Antioquia.
algo que era como quitarle el suero a un paciente en medio de la cirugía, algo de ese tamaño. La visión del gobernador fue completamente torpe en ese momento, en el momento político. La comunidad universitaria, los rectores de las otras instituciones universitarias, los estudiantes, los trabajadores reaccionaron con grandes protestas y la asamblea se le quitó, se le mamó, le iba a votar en contra ese proyecto y lo prefirió retirarlo pues para no sufrir esa estruendosa derrota, pero fue una derrota. Jorge, vuelve y juega, es que ya lo hemos dicho, él no logra ponerse de acuerdo ni con sus propios amigos. En la asamblea departamental, Rendón tiene mayorías suficientes para pasar la mayoría de sus proyectos. Pero aún así esta propuesta no pasó, no le iba a pasar, la tuvo que retirar. Y eso muestra Y con mermelada. ni con mermelada, es que esto muestra algo fundamental en política. Por más que uno sea el gobernante, si uno, y el que tiene la chejera, y el que manda en el departamento o en el municipio, si uno no logra construir consensos, no tiene gobernabilidad. Y digamos que el diario colombiano sacó una nota que a mí me parece bastante reveladora, en la que cuenta cómo la oposición al proyecto no solo venía de los estudiantes, de las comunidades académicas, de las instituciones educativas de la educación superior de Antioquia, sino que también venía y de manera muy fuerte de sectores aliados de la gobernación. O sea, no era una pelea de izquierda versus derecha como la quiso hacer ver Andrés Julián, sino que era del amor que sentimos la mayoría de los antioqueños por nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, y por las instituciones educativas superiores del departamento, eh, contra la terquedad de Rendón de querer hacer un cambio a la finanzas, además en un momento súper crítico para la universidad, un momento en el que la universidad está a borde de quebrarse. Él le iba a dar una estocada final. Al borde de quebrarse es una expresión amable, quebrada. Quebrada, güey. El déficit es cercano al billón de pesos, 800. El déficit estructural es cerca de 800.000 millones de pesos hoy. Es horrible. Aquí hicimos un episodio. Un episodio sobre esto. Bueno, ¿y qué quedó al final? Nada. Le tocó seguir con la estampilla tal como está, pero tampoco que lo que decía era que su propuesta absurda iba a resolver los problemas de la U. No, no los iba a resolver. Se han ido agravando y, ojo, lo que ha quedado es paros, protestas, confrontaciones inútiles, en vez de tratar de hacer una colaboración armónica y exigir al gobierno nacional y entre los dos darle la mano a la Universidad de Antioquia, sigue con sus peleas politiqueras Petro, Rendón, Petro, que entre los dos le están haciendo es un gran daño a la Universidad de Antioquia. Oye, aquí casi que estamos resumiendo varios episodios que ya hemos tenido. Uno de la sobretasa de seguridad, otro sobre la Universidad de Antioquia y los problemas de financiación de la universidad y la culpa que tiene el Rendón aquí. Y este tema que vamos a tocar, sobre el que hemos hecho 2 episodios, que es el área metropolitana del Valle San Nicolás, de que sacamos uno en el que explicamos por qué había fracasado en muchos aspectos en la del Valle de Aburrá, cuáles eran los malos ejemplos, y otra en la que explicamos por qué la del Valle de San Nicolás era mala. Eso ha sido como una obsesión de Rendón, el área metropolitana en el oriente. Lo impulsó en la alcaldía cuando él era alcalde de Río Negro y ahora de nuevo como gobernador. Y vamos a mirar qué le salió mal, porque intentó imponer esta área metropolitana sin socializarla con la comunidad. O sea, él cogió, reunió a los alcaldes casi que en secreto y cuando ya la cosa estaba encima, los puso a hacer campaña y los puso en un aprieto grandísimo. Muchos alcaldes que habían dicho que no estaban de acuerdo con el área tuvieron que salir a respaldarla. Pero además de eso, terminaron dedicándole el tiempo de su administración estos últimos 5 o 6 meses a hacer campaña por el área metropolitana y no a gobernar sus municipios. Y ahí tenemos resultados de que muchos de ellos, que inclusive venían siendo alcaldes populares, terminaron en una grave impopularidad. Y pues digamos que nosotros hemos explicado también por qué es tan impopular en el oriente antioqueño este modelo asociativo. Bueno, y aunque diga que todavía está viva la posibilidad de crear el área metropolitana, aquí viene una bomba legal importante, Alejandro, y que queremos que toda nuestra audiencia la sepa. Es que en octubre de 2025, la registraduría dijo que no podía hacer la consulta para crear el área metropolitana del Oriente porque no había recursos. Y entonces hubo que suspender la fecha, que era el 9 de noviembre, ¿era, no? Sí. El 9 de noviembre. Bueno, miren esto. La registraduría no giró los recursos, no se pudo hacer la consulta el 9 de noviembre y el plazo máximo para hacer una consulta sobre el área metropolitana del Valle de San Nicolás o del Oriente venció
el 10 de noviembre, porque la ley 1625 dice con claridad que la consulta para crear las áreas metropolitanas debe hacerse máximo 5 meses después de que se cumplan los requisitos. Es decir, Alejandro, usted y yo, y creo que mucha gente que sabe algo, entiende algo de esto, sabe que esto ya se cayó el área metropolitana. Esto tendría que empezar de cero. Tendrían que pasar de horas. Yo estoy casi seguro de que ya no se puede hacer. Y le voy a contar por qué. En el año 2019, usted y yo demandamos el intento también de Andrés Julián de crear el área metropolitana del Oriente. En esa época se llamaba así. Y la registraduría, cuando nosotros presentamos la demanda, pasados 5 meses después de que había convocado a la consulta, le mandó un memorial al Consejo de Estado y le dijo: señores, Consejo de Estado, sabe que ya no tramite esta demanda porque como ya pasaron 5 meses Cayó. y el Ministerio de Hacienda no giró la plata, es que se cayó por lo mismo. El Ministerio de Hacienda, no de Petro, sino el Ministro de Hacienda de Duque, Carrasquilla, no mandó la plata para la consulta. Entonces, como pasaron 5 meses, señor Consejo de Estado, ya no tramite la demanda, que ya esta convocatoria no tiene ningún efecto. Y el Consejo de Estado avaló esa pérdida de efectos a los 5 meses. Yo creería que, pues, que ya teniendo un antecedente prácticamente calcado, lo que podemos concluir es que ya se cayó la convocatoria de área metropolitana del Oriente, otro proyecto fallido de Rendón. Y ahora la pregunta que uno haría como retórica es: ¿qué sentido tuvo desgastar a los alcaldes, estigmatizar a quienes fuimos opositores o críticos de este proceso, empujar a la ciudadanía a un debate como si la gente estuviera promoviendo mucho que nos asociáramos de esa manera? Y yo le digo, no se puede cosechar un proyecto metropolitano sin antes hacer que los municipios sientan que sembraron juntos esa unidad. Eso es una cosa, y yo siento que lo que le pasó a Andrés Julián en este tema es esto, que es como el novio que organiza el matrimonio, consigue el cura, consigue el salón pasarela, ver Músicos. hace toda la fiesta antes de preguntarle a la novia si se quiere casar con él. Uno lo primero que tiene que hacer es decirle: venga, usted se quiere casar conmigo, y no esperar hasta llegar al altar y que la novia le diga sí o no. Pues, Sí. y creo que eso fue lo que le pasó, se adelantó. Bueno, Alejo, pero es que en este caso que estamos analizando, este gobernador que se estrella en todos sus proyectos, hay que entender también su pasado, ¿no? Es que en su alcaldía de Río Negro, Rendón encabezó varias iniciativas, sobre todo de transporte y de seguridad, que jamás se materializaron. Intentó 2 veces implementar un muy impopular sistema integrado de transporte con estaciones satélites que había proyectado, que nunca se ejecutó. Ese proyecto fracasó totalmente y bueno, y los de seguridad, hágame el favor. Ore, y antes de pasar a los de seguridad, hablar que esas estaciones, esas terminales satélite, terminaron en un problema grandísimo, porque sí se construyeron algunas, pero terminaron absolutamente abandonadas y vandalizadas. Esa plata se perdió, y por eso hay algunas investigaciones hoy. Pero la más grave tiene que ver con los CAIs de San Antonio y de Cuatro Esquinas, que hoy se están investigando porque hubo supuestamente o presuntamente una contratación dirigida. El Tribunal Superior de Bogotá acaba, pues hace un par de meses, esto lo contó El Tiempo, y la revista Raya también publicó un informe, avaló unas interceptaciones legales al propio Andrés Julián Rendón en esta investigación por la dirección de esta contratación, en la que dicen que aparentemente no solo se está dirigiendo la contratación para favorecer a los contratistas, sino que además, cuando la fiscalía empezó a investigar este tema, el propio Rendón dio órdenes por teléfono para ocultar pruebas, para dificultar la investigación. Entonces, digamos que aquí ya se ve, pues, cómo esto tiene un antecedente también en su administración. Para concluir, no es exagerado decir que estamos frente a un gobernador al que todo se le enreda, que fue el alcalde al que a nada le salía bien. Bueno, Jorge, yo creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Simplemente una conclusión, y es cómo en Colombia sucede que alguien gobierna tan mal como Andrés Julián Rendón, se le caen sus proyectos estrella y aún así sigue sacando altas votaciones cuando se presenta a elecciones. Creo que podemos concluir con esto y dar un cierre, agradecerle a las personas que nos siguen y nos escuchan en YouTube, en Spotify, invitarlos a que nos comenten, a que se suscriban, a que le den a las notificaciones, a la campanita, para que les avise YouTube cuando sacamos nuevos videos, y a que nos vean todos los lunes por la noche, que es cuando salen estos videos. Esto fue Política al Grano. Nosotros somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila, quienes hacemos estos guiones y presentamos estos episodios, y estamos conducidos por Juliana Bernal, que es nuestra directora, quien además hace las cámaras,
Julián Munera, que es el encargado del sonido, Juan Zuleta, que es el encargado de toda la parte técnica de nuestro podcast, y además con la compañía de nuestra compañera, vuelvo y se me olvida, Arita Daza, que nos está ayudando en algunos asuntos de redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.